Bueno, Marcelo Ogullo, bienvenido. Teníamos esto pendiente hace no sé cuánto tiempo. Siempre recomendamos sus libros, pero ya este último, ¿cómo será? Que ya está Feijóo, y eso que el PP últimamente en materia de referencias culturales no da una, pero esta vez sí. Cuando sale la presidenta de México a decir que el rey de España tiene que pedir perdón por liberarlos. Bueno, leí una entrevista muy reciente de Marcelo Ogullo diciendo de que Cortés acabara con las masacres de indios, porque esa es la cuestión de fondo. Bueno, en primer lugar, bienvenido. Y luego, entremos en México, ya que este ha sido, digamos, el gancho. ¿Cómo se explica que Claudia Sheinbaum, multimillonaria, judía, lituana, comunista, la niña de los ojos de López Obrador, como le llaman, va y le dice al rey de España todo lo que le dice y tal, y de pronto va Petro, el comandante Aureliano del M-19, que trabajó, está en la serie Narcos muy bien contada, al servicio de Pablo Escobar, atacó 100 muertos hubo en el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. ¿Por qué de pronto la destapa como una agente del M-19 en México, Marcelo? Bueno, usted me permite un pequeño explayarme. Sí. Bueno, esto está un poco explicado en el libro que usted tiene ahí, que es Nada por lo que pedir perdón. En un capítulo específico que yo desarrollo para explicar este neoindigenismo, este neoindigenismo, que no tiene nada que ver con la defensa de los indígenas. Pongamos la cosa primero en claro. Hay indios buenos, indios malos, hay injusticia social o no, pero no tiene nada que ver con cómo surge esto. Es decir, cae el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín, termina la Unión Soviética, el oro de Moscú esparcido por el mundo de los militantes comunistas, y los muchachos son la vanguardia del proletariado. Dicen, ahora vamos a tener que ir a trabajar. Están horrorizados. Nunca. Dice, trabajar no, nosotros somos la vanguardia. El proletariado trabaja, nosotros no. Entonces, Fidel los reúne a todos en San Pablo, con el apoyo logístico de en ese momento un líder sindical importante que es Lula da Silva. Solo ese es en el momento un líder sindical muy importante de San Pablo, pone la plata. Se reúnen todos ahí. Los muchachos están desesperados porque tienen que ir, nosotros decimos en la realidad, a laburar. No, antes morir. Trabajar, antes morir. Entonces Fidel dice, muchachos, tranquilos que no van a tener que ir a trabajar. A Fidel dice, estamos fritos. La Unión Soviética, no. El proletariado como sujeto social se ha acabado. Nosotros vamos a crear un nuevo sujeto social, lo vamos a inventar. Vamos a inventar como sujeto social de las masas indígenas. Pero para eso tenemos que resucitar, hacer un revival de la leyenda negra, mentir sobre la historia. Fidel sabía que mentía, porque Fidel nunca había sido negro legendario de joven. No, nunca. No. Bueno, leía a José Antonio Primo de Rivera, pero y además era su modelo de oratoria. Así, entonces, dice, vamos a crear un nuevo sujeto histórico de las masas indígenas. Para poder crearlo, vamos a mentir, vamos a tomar la leyenda negra. Y los muchachos le preguntan, Fidel, no sé qué vamos a hacer, después vamos a ir de vuelta a la lucha armada, a la selva. No, muchachos, eso se terminó. El método castrista, guevarista está anulado. El proletariado está anulado. Ustedes van a conseguir un nuevo sujeto social, para eso van a mentir, van a predicarle a los universitarios para que sean la nueva vanguardia, y el método cambió. Ahora tienen que infiltrarse en las universidades, en los profesorados de filosofía, de teología, de historia, porque el método es el de Gramsci. Ustedes tienen que ganar la batalla cultural y cuando yo esté muerto, ustedes estarán en el poder. ¿Quiénes estaban ahí? Es curioso, porque todos los que estaban ahí son los que están gobernando ahora. Es decir, en eso Fidel no se equivoca. Estaba la señora Claudia, estaba el señor Petro, estaba el señor Boric, estaba el señor Evo Morales. Todos los muchachos estaban ahí desesperados porque iban a tener que ir a trabajar. Eso nunca. No. Entonces ahí ellos hacen el clip justo en el momento en que hay una derecha estúpida, boba. Yo me acuerdo, pues yo les decía, yo advertí esto, lo vi, y digo, ahora hay que crear profesorado de historia, de filosofía, de teología. No, ¿para qué? Ya ganamos. No, ya eso se terminó, se acabó. Vamos a hacer nada más que maestrías en una empresa. Pero ustedes se van a suicidar. Van a entregarle la educación de sus hijos al enemigo, ellos van a copar todo. Bueno, y ahí surge una relación, porque todos se reúnen, ustedes saben cuando todos se reúnen, si usted se reúne, o cuando se reúnen los monjes, hace una especie de confraternidad. Pero también entre hermanos a veces hay peleas por la herencia. Por la herencia, y porque a veces, dicen los franceses, chercher l'argent, ¿no? Hombre, está el dinero y también el presumir. Y el presumir, y el ego de quien conduce
Claro. El ego de quién conduce esto, si quién está, porque esta es una nueva internacional, Sí. una internacional, ¿no es cierto?, nueva, que es indigenista y después con toques rosados, se va a poner, en vez de rojo, van a pintar el cartel de rosa, Sí. Es curioso, ¿no? Pasa del rojo al rosa, y entonces, ¿quién conduce? ¿Yo o vos? Entonces le dice Petro, ¿no es cierto?, a Claudia, dice, conduzco yo, primero porque yo soy uno de los tipos que estuvo en el M19, entonces yo tengo historia, vos no tenés historia de guerra, de lucha, es decir, el prestigio lo tengo yo, ¿está? Y ella dice, no, escúchame, dice, México. yo soy México, vos estás en Colombia, Colombia no se puede comparar con México, la que conduce ahora este movimiento soy yo. Y entonces eso a Petro le fue una puñalada en su orgullo, y entonces con esa puñalada en el orgullo es así, dice, así que vas a conducir vos, ¿para qué te voy a lanzar un dardo envenenado? Y los peores dardos envenenados son los que vienen de los que lo conocen a uno. Perfecto. Esa es la explicación profunda del nuevo indigenismo y la explicación, digamos, estratégica y táctica del por qué sale ese dardo envenenado del mismo palo, del mismo grupo sale ese dardo. Claro, porque hay una pelea de conducción. Y atención, yo he estado muy preocupado. Llegué el día martes. No paré de hacer cosas. Estuve también en el sur, en Gibraltar. Y La claro, patera del narcotráfico. sí, y los españoles creen que esto es simplemente una pose para distraer a los mexicanos colombianos de la cuestión política interna. Sí lo es, pero es mucho más profundo. Ellos lo que planifican es la partición geográfica de los estados ya existentes. Sí, yo lo cuento bien en el libro, me tomé un trabajo de investigación histórica único. Hay una reunión en 1930 en Buenos Aires de los partidos comunistas de la América del Sur. El comunismo no había sido negro legendario hasta esa fecha. Al revés. Incluso estaba perseguido. El otro día, no sé qué idiota, hablaba de, pues, no sé, en Perú, no sé cuántas, no sé qué. Vamos a ver. En Perú, los 7 ensayos sobre la realidad peruana, que es el origen del marxismo, tropieza con una cuestión. Y es que el señor que lo intenta, en Moscú le dicen que no, porque el dogma del marxismo es la lucha de clases. No tienes que tener en cuenta al indio, que es alguien fuera de la historia, que era la concepción marxista. Así es. Ese es Mariátegui. Pero Juan Carlos Mariátegui. Claro, yo recuerdo, ¿qué hace Sendero Luminoso, que se llama así por el Sendero Luminoso de Juan Carlos Mariátegui, lo crea Abimael Guzmán? Lo que hace es coger el indio como mano de obra terrorista. Pero no tiene un discurso indigenista, tiene un discurso de lucha de clases a nivel cósmico, que es una cosa disparatada. Oye, 70.000 muertos lo avalan, ¿eh? Y sin embargo, de pronto, efectivamente, en el Foro Sao Paulo, luego Grupo de Puebla, eso cambia. Claro, el antecedente... Desaparece la clase social como referente político. El antecedente es el Congreso Comunista de 1930. ¿Por qué? Porque ahí Stalin, porque eso no era democrático, es decir, Stalin daba una orden y se acabó. Cumplía. Entonces se reúnen todos en Buenos Aires y es ahí, por eso lo va a tomar Fidel después en San Pablo, porque se había olvidado y Fidel lo retoma. Stalin dice, hay que desestabilizar el patio trasero de Estados Unidos. ¿Cómo lo desestabilizamos? Creando repúblicas indigenistas. Creando repúblicas indigenistas. ¿Cómo hacemos esto? Predicando la leyenda negra, ¿no? Y ahí se establece curiosamente, o no tan curiosamente, que hay que partir Bolivia en 18 repúblicas. Las mismas 18 divisiones internas que pone Evo Morales en su constitución, solamente por casualidad, pero son las mismas. 18. Sí, las mismas, es decir, las mismas geográficamente, las mismas tribus transformadas en naciones, porque no son naciones. Una tribu no es una nación. Solamente no lo han pretendido ser nunca. Nunca. Bueno, entonces ahí hay el primer antecedente, que es el que se va a apoyar, ¿no es cierto? Se va a apoyar después Fidel, para retomar este neoindigenismo. Pero el marxismo clásico no lo había sido porque consideraba que el indigenismo era un atraso. Sí. No estaban en la civilización, había que civilizarlo. Igual que Asia, consideraban que el modo de producción asiático está fuera de la historia. Así es. Entonces, claro, ahora, ¿a qué asistimos? ¿A qué asistimos? A un proceso peligroso, muy peligroso, que no es simplemente, ¿no es cierto?, que yo soy Claudia o soy, ¿no es cierto?, Petro, y lo hago esto para distraer. No, están equivocados los españoles, no. Esta gente quiere partir su república, pero hay un peligro profundo. Hay ya una sinergia entre esta nueva izquierda y lo que yo denomino el indigenismo español. Hay un indigenismo español
que son los nacionalismos locos, Sí. el vasco, el catalán, que ahora se autofinancian entre ellos y están unidos. Entonces el proyecto de fragmentación es también de España. Claro. Si España camina a su fragmentación territorial, está herida de muerte. Y yo vengo acá y me asombro porque los españoles son como gente que está en un Titanic, ¿no? Sí. Están de festejar, champán, esto, lo otro. Y digo, pero muchachos, acá abajo hay alguien que está haciendo un boquete. Hay unos muchachos Sí. que están haciendo un agujero cada vez más grande y cuando terminan de hacer el agujero, esto se hunde. Eso es el indigenismo acá. Pero ellos están perfectamente coordinados. Claro. El señor Zapatero son no solo coordinados, sino que ellos son amigos ya Son en esa lucha. socios, son Sí, socios. socios porque hay otra cosa que no sé si se puede Petro, decir, por ejemplo, que no sé si tiene sí, que ver con la también, cuestión económica. El cártel de Zapatero, que es un cártel Bueno, realmente. y Ahí, que por tiene que ejemplo, ver con el tema donde sacan la plata, que es la droga. Exactamente. Muy peligroso. El narcocomunismo. Por ejemplo, Petro tiene como íntimo amigo a Martínez Vendrell, que este es un terrorista de Terra Llure, que lo invitaba en verano a pasar el verano en la Costa Brava, cuando Petro no era más que un delincuente y un asesino, que es lo que siempre fue. Y sin embargo, es el primero que reconoce, cuando el golpe de Estado del 17 en Cataluña, el primero que reconoce, que dice que hay que reconocer la independencia de Cataluña. Eso es tan profundamente comunista, que decías de Stalin, que en el año 36 Stalin no acepta, veta que haya un partido comunista de España en Cataluña y crea el PSUC, que dependía directamente de Moscú, igual que el PC, pero como partidos distintos, porque él tenía la idea de que los imperios eran los más fáciles de romper, porque tenía muchas naciones dentro, etcétera. Y él lo hace Stalin deliberadamente, Así es. y en plena guerra, y les impide que sean partidos. Y del PSUC viene el indigenismo actual, porque Claro. es eso, son ellos, no es la ETA, son ellos, la ETA también, Claro. pero básicamente es en Cataluña donde eso se amplía y se legitima algo que, aparte de ser una mentira histórica, es un obús contra las democracias. Es el fin, Claro. como el nacionalismo gallego que niega la existencia propia de España. Bueno, y todos Nosotros, los ¿no? nacionalismos. Hay una cosa que quería preguntar y ya paso el testigo y las preguntas. La cuestión mapuche. Sí. Porque yo lo sigo como todo lo argentino, porque la Argentina es fascinante. Es como en España. Eso no sé si ahora parece que está mejor, pero aburrirte nunca. O sea, nunca te puedes aburrir. Entonces, cuando los mapuches, yo recuerdo que todo lo que aparecían eran antiguos montoneros que se fingían indios y que patrocinaban el terrorismo. Claro. Y un día estuvo aquí Cast, cuando estaban en la campaña de Chile, y decía, pero si son todos que me votan a mí, todos los mapuches, gente muy católica, muy trabajadora del sur, muy de ahorrar, y llegan estos que son unos señoritos montoneros que llegan de Buenos Aires, pero la nación mapuche, tú ves el plan que tiene. Bueno, es que se convierte en la nación más grande y con más minerales y tierras raras del mundo. La nación mapuche llega hasta mi casa en Rosario casi. Fíjate. Pero primero habría que aclarar los conceptos, porque quien se equivoca en conceptos se equivoca en la acción. Sí. La nación mapuche no existe, Claro. porque el término mapuche es inventado. El término mapuche es inventado. Y porque en realidad son araucanos, como se habían definido y autollamado a sí mismos. Pues no existe el gran poema La Araucanía. Así es. Y estos araucanos justamente fueron los que lucharon hasta 1830 contra la idea independentista, con una bandera que decía, fíjese lo que decía la bandera, ¿no? Para que vea que no tiene nada que ver con la izquierda. Por Dios, por la patria y el rey. Claro. O sea, y estos lucharon así, estos locos, hasta 1830. Es decir, nada tiene que ver, se entiende, curiosamente, o no tan curiosamente, la sede de la nación mapuche está en Bristol. Y de ahí salía toda la plata. Sí. Es curioso, ¿no es cierto? Yo digo, sí, a mí me llaman cosas, es el azar de la historia. Sí. La Argentina tiene un problema porque tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Esa potencia extranjera financia, se entiende, el llamado separatismo, nacionalismo o la reconstrucción de la nación mapuche, que le quita a la Argentina toda la Patagonia. Y la plata viene de Londres. Sí. Ah, bueno, ya está, ¿no? Ya no es la primera vez. Ya está, ¿no? Claro. Y entonces eso no existe ahora. No existiendo, ya causó un daño gigantesco. Los mapuches, mal llamados mapuches araucanos, tomaron un cuartel del ejército argentino, el cuartel de Montaña. Lo tomaron, lo ocuparon. ¿Está ahí? ¿Qué hizo el Estado? Nada. Nada, es decir, se quedaron
Esto no digo, este cuartel, pero la gente dice un cuartel, será un pedazo, Marcelo, de par de roca. No, esto está en San Carlos de Bariloche. Cuando se creó el cuartel no había nada, pero ahora es la zona más cara, es una cantidad de hectáreas gigantesca mirando al lago, que valen millones de dólares. Los muchachos no tomaron cualquier cosa, no fueron a tomar el lugar para quedarse y después ellos, en un lugar maravilloso que mira al lago, que vale millones de dólares, y ahí están. Porque el juez que tenía que sacarlos, dar la orden, dijo que sí, pero se equivocó por 24 horas. Ya había prescripto. Sí. El pedido de ocupación, dice, me equivoqué. Es decir, me quedé dormido y lo hice 24 horas. Bueno, sí. Hablando del indigenismo español, ¿qué papel juega en ese indigenismo español, como ha descrito usted, Podemos? Porque hemos visto a Irene Montero como una de las invitadas a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, haciendo además, pues una defensa, de esa leyenda negra. Bueno, el papel es clave, hay una sinergia. Es decir, hay una sinergia entre uno y otro lado del Atlántico, y fue una cosa muy inteligente que hicieron ellos, es decir, ellos saben que algunas veces se pierde el poder acá, otras se gana allá, entonces dice, si somos lo mismo, lo que tenemos que hacer es una sinergia. Entonces cuando vos sacás dinero del narcotráfico, me lo das a mí para que yo haga la campaña política acá. Si llegás a perder, después te venís, yo te doy refugio acá o yo te mando dinero de acá. Es decir, es una sinergia, es decir, es el mismo, llamémosle, es una nueva internacional que yo le llamo una internacional rosa, o rosadita, como ustedes quieran. Rosa y roja. Así es. Entonces, en esa sinergia, ¿qué es lo que fundamentalmente los une a ellos? Ellos los une el odio a España y la hispanidad. Para ellos, es decir, lo que se oculta y no se dice claramente en España, que cuando hay un señor que dice que es ministro de Cultura, yo no sé cómo puede ser ministro de Cultura, la verdad que todavía me lo estoy preguntando, y dice que hay que descolonizar los museos españoles, cuando España no tuvo colonias en Hispanoamérica, eran virreinatos, y jamás hubo la conciencia que eso era una colonia. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que está diciendo él, en el fondo, lo que opinan todos ellos, que España es un error y un horror, que no debería haber existido nunca. Esa es su concepción. Si yo opino que España es un horror y un horror, no solo es un horror haber llegado a América y haber llevado lo mejor del mundo que fue la civilización occidental, sino que también la propia España tiene que desaparecer. Entonces, ellos están unidos en ese odio. Si lo que llevó a España es un error y un horror, ¿qué tiene que hacer la señora Claudia o el señor Petro? Volver a lo prehispánico. ¿Y qué es lo prehispánico? La existencia entre 1500 y 2500 lenguas de tribus. Entonces hay que volver a esas lenguas, sacar el español de a poquito, primero en la escuela primaria, después en la secundaria, después en la municipalidad, después en la universidad, hasta que queda fragmentado lingüísticamente, como pasó en Cataluña. Después de 40 años nadie van a hablar aymara, mapuche, guajira, no se sabe qué cosa, y después no vamos a poder comunicar entre nosotros, la gente no se va a entender, somos todas naciones distintas. Y va a haber 300 naciones distintas, lo mismo que quieren hacer acá, allá. Ellos están unidos en ese odio, que es un odio para ellos visceral. No es racional, ya se ha transformado en visceral, eso los une perfectamente. Vieito. Sí, yo quería preguntarle, los criollos, que son los hijos de los españoles, como López Obrador, etcétera, etcétera, también tuvieron un comportamiento bastante besánico contra los indígenas. De hecho, tan pronto se proclamó la independencia en Argentina, en Chile, etcétera, tuvieron guerras contra los indígenas. Bueno, vamos por parte y cucharada, porque eso es una generalización que hacen los españoles que no es correcta del todo, porque habría que ver país por país. La leyenda negra en Hispanoamérica no nace en la izquierda, nace en la derecha. Es una derecha pro-británica que se ha aliado a Inglaterra, en algún momento durante la independencia, como en Colombia y Venezuela, en otro momento como en Argentina, después de la independencia, o de la separación, como queramos llamarla. Esa derecha está aliada a Inglaterra, en su mayoría son contrabandistas, gente que estaba fuera de la ley, como hoy serían narcotraficantes, tienen necesidad de justificar su alianza con Inglaterra y la traición a España. Entonces, necesariamente, aunque no crean en eso, tienen que tomar la leyenda negra. Y se hacen indigenistas de nombre. De ahí que todos los himnos nacionales sean himnos de un profundo indigenismo y odio a España. Entonces la derecha, es decir, la leyenda negra nace en esa derecha pro-británica. Claro, ese indigenismo era solamente discursivo, porque en realidad odiaban a los indios y los detestaban.
A los indios los protegía la corona de España. Sí, tal cual. Ahora, vamos a tener que ir por parche y cucharada porque, por ejemplo, acá se engloba, se dice una cosa que es absolutamente errónea, ¿no es cierto? En el caso argentino, no hay masacre de indios, Es un error que toman los españoles, que leen a un tipo que no sabe, lo hace la derecha española, que leen a un tipo de origen alemán que trabajaba para los ingleses, que es profundamente izquierdista. Aparece el general Roca, presidente de la Nación, pero primero ministro de Defensa. Cuando es ministro de Defensa, organiza lo que se llama la campaña del desierto. Pero la campaña del desierto, cuando uno ve las fotos, aparece el ejército argentino con miles de indios a su alrededor, que están con la bandera argentina. ¿Por qué? Porque los llamados hoy mapuche antes araucanos, después del 30, ya no tienen ideología, se habían convertido en bandoleros, invaden toda la Pampa, van a esclavizar a los indios tehuelche, que son los que están en la Pampa, someterlos. Entonces, cuando aparece el ejército argentino, aparece un ejército liberador de los tehuelches, en contra de los araucanos. O sea, Y prácticamente, de nuevo Hernán Cortés. Claro, y prácticamente no hay batallas. El ejército argentino se impone sin matar. Entonces, no hay eso que dicen en España, masacre de Roca, que es el hombre que construye el Estado. Y Roca, cuando llega a la presidencia, ¿qué hace? Agarra el himno, porque Roca no es un hombre de Buenos Aires, un porteño, Roca es un hombre del interior, sabe la verdadera historia, aunque tema enfrentarse a ella, y dice, tráigame el himno, este himno es una basura, y empieza a tachar las frases que expresan el odio a España, lo corta, queda un himno lindísimo, pero que ya no es más un himno negro legendario en contra de España, ese es Roca, y después va a venir Hipólito Yrigoyen, 1916, que de su propia mano, el decreto lo escribe, dice vamos a festejar el 12 de octubre. ¿Por qué? Y escribe el por qué. Y es la primera vez que un Estado decide que su día nacional, que va a ser feriado siempre el 12 de octubre. Después es copiado esto, y eso lo hace Hipólito Yrigoyen. Luis. A ver, Marcelo, teníamos una discusión con Federico. Si tu obra ha servido para abrirle los ojos a, digamos, a los hispanoamericanos, mayoritariamente. O a los españoles. O a los españoles. Yo tengo la sensación de que más a los españoles, porque Madre Patria, el título lo refleja. Es decir, yo creo que esos complejos estaban más en los españoles que en América. Es decir, es verdad, yo no te voy a negar que a mi generación, por ejemplo, nos han servido estos libros para reengancharnos a nuestros orígenes, que quizás los teníamos más olvidados o despreciados, y nos ha hecho valorar muchísimo lo que, por eso tu libro, el que más me gusta es el de lo que los españoles dejaron, ¿no? En lo que le debe América a España. ¿A vos te gusta, ¿no? A mí que América le debe a España? Porque eso es algo que nosotros teníamos un poco olvidado, ¿no? Pero me parece que tu obra lo que ha servido también es para que aquí en España abran los ojos y digan lo que habían, para que redescubran lo que se había hecho en América. Vamos por parte y cucharada, ¿no? La primera cosa que hay que aclarar, que en mi libro no hay una sola persona en Buenos Aires, en Quito, en Guayaquil, que estuve en Guayaquil hace 2 semanas atrás, que pueda ir a una librería y comprar el libro. El libro no se vende. Maldito. Yo estuve, es decir, esto es un dato, me insultarán en la editorial, pero la editorial Planeta de México no quiere publicarlo. Dicen porque no se va a vender nada. No sea que se venda. Y entonces hay y lo mismo en Argentina. Entonces hubo un empresario que lo llamó por teléfono, porque yo dije esto en público. El empresario lo llamó, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, se lo tenía que haber preguntado antes del programa. Lo llamó y le dijo, escúchenme, ustedes dicen que ese libro no se vende. Yo, pongo el dinero para que se haga, si se vende me devuelven la plata y si no, ustedes no perdieron nada. ¿Qué contestaron? Que no. Claro. Que no quieren publicarlo. Es decir, mi libro no puede ser comprado en ninguna librería hispanoamericana. Lo compra la gente, sí, por Amazon, que cuesta muchísimo más caro. Ahora... No tanto, porque ahora ya casi te compensa. Y además te llega... Sí, pero hay que... No, pero en Argentina es diferente. Es diferente porque... Vale. Sí, porque como sale de España hay que pagar el traslado de España allá y vale más del doble. ¿Lo tienes en Kindle? Sí. Es que eso ahí sí es la tercera parte, es mucho más barato y Así es. En el acto. Pero la gente no se entera de la existencia del libro. Ahora, lo que preguntaba acá mi amigo que tanto quiero. Es decir, ¿el libro sirve más a los españoles o a los hispanoamericanos? Primero, ¿sirve más a los españoles o a los hispanoamericanos? Para que sirva a los hispanoamericanos tiene que servir primero a los españoles. ¿Por qué esto? Porque yo estoy dando clase, ¿no es cierto? Ahora ya no doy más porque me semi-echaron.
Sí. Sí, como hacen siempre los progresistas. Me dicen, Marcelo, es legal lo que hicimos, ¿eh? Sí. Porque vos estabas a tiempo completo, te bajamos a dedicación semi-exclusiva, después simple, pero entonces no me conviene ir a trabajar. Pero eso es problema tuyo. Sí. Nosotros no te echamos. Pero bueno, es otra cosa. Yo estoy dando clase. Viene un alumno y me dice, profesor, usted está muy bonito lo que dice, eso de Cortés, que Cortés liberó, que me gustaría hablarlo, Cortés liberó México y no conquistó, pero yo acabo de hacer un curso en la Complutense o en la Autónoma de Barcelona, donde dicen que los españoles son genocidas, los mismos profesores españoles. Entonces, claro, el tipo me dice, y me mata, me clava una puñalada, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno. ¿Está? Entonces, si no se termina con la leyenda negra acá, que es hegemónica en muchísimas universidades, no en todas, pero en muchísimas, vienen los estudiantes acá, ven, se entiende que hay toda una izquierda, y la izquierda siempre tiene el ala de defensa, se entiende, de los pobres, de los indígenas, y dicen, mire, profesor, allá los muchachos dicen que fueron unos asesinos, violadores, horribles comedores de indios. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me dejan, como se dice en el fútbol volante, fuera de juego. Sí. ¿Ah? Entonces, hace falta definitivamente acabar con la leyenda acá para que entonces uno tenga allá y mire, escúcheme, no, eso es una cuestión ideológica, ¿verdad? Y vamos a discutir en serio qué es lo que pasó. Bueno, a lo tonto se nos han hecho las 10, Sí. que Marcelo es torrencial, como tantos ríos argentinos, empezando por el de La Plata. Debo decir que te agradezco profundamente que estés con nosotros y tienes que volver. No sé si vas de ida y vuelta, te vas a quedar una temporada en España. Me quedo hasta el 23 de noviembre. Pues un día vamos a dedicar solo a Hernán Cortés. Bueno, me encantaría. Como decía me Octavio encanta. Paz, yo citaba el otro día, mientras los mexicanos no reconozcan que su padre es Hernán Cortés, viviremos en la impostura. No tienen destino, Claro. no tienen futuro. Ellos tienen un falso nacionalismo Claro. que fue creado por un norteamericano que se llamó Poinsett, ¿no es cierto?, que era de origen hugonote, que es el primer hombre, el primero, que pone un cuadro de Montezuma en un lugar público que era su casa, donde curiosamente reunía en su casa, ¿está?, a todos los que van a formar después la elite política de México, que es curioso, ¿no? Fíjate. Todos los que estaban ahí, y la reunión la presidía Montezuma. A nadie se le había ocurrido reivindicar a Montezuma hasta que llega Poinsett. ¿Por qué? Porque él sabe que creando este falso nacionalismo van a dirigirse su odio a España y no a aquellos que en ese momento quieren robarle el territorio y todavía no se lo han robado. Pero ya están preparando eso. Y lo hicieron. Y lo hicieron, claro. Bueno, hay muchas llamadas porque hoy es el aniversario de la masacre del pogrom del 7 de octubre del año pasado. Antes hemos tenido una conversación con Tal, que es la portavoz de la Embajada israelí, muy conmovedora, porque ves lo que ella decía, las cicatrices, las llagas que eso ha dejado y que no se curarán nunca. Porque el país que ha vivido eso, claro, eso no se puede curar. Ocurre en el país, pero ocurre también a nivel internacional. Todos recordamos que estábamos haciendo el 11S, que estábamos haciendo el día del 11M. Bueno, pues para quienes quieren minimizar lo que ocurrió tal día como hoy, de hace un año, les invitamos a que se queden y después de la pausa escuchen los testimonios de nuestros oyentes. Algunos de ellos sufrieron en primera persona el esperar con impaciencia, con dolor y con angustia, el conocer a algo de sus seres queridos a los que habían perdido la pista ese día. 2 días estuvieron de espera. A la vuelta de la publicidad escuchamos ese testimonio. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá con ese testimonio que nos decía Silvia de gente que estuvo esperando a ver si vivían, morían, cuántos y cómo llegaban, ¿no? Sí, el testimonio de José, que vive aquí en Madrid, pero que justo el día 7 de octubre del año pasado estaba en Perú y él nos relata efectivamente lo mal que lo pasó durante 2 días temiendo por la vida de 2 conocidos. También interesante el testimonio de nuestra amiga María de Zaragoza, que pide a todo el mundo, a la izquierda fundamentalmente, que apliquemos un poco de empatía cuando hablemos del pueblo de Israel. Que yo recuerdo, estaba en Perú, creo que estábamos desayunando mi hermano, mi cuñada, y de pronto se escuchan las noticias atentado, y mi cuñada empezó a preocuparse porque una amiga del colegio y su hija estaban de vacaciones justo
prestó a esa ola y estuvo, creo, 2 días tratándose de comunicar con ella y no podía. Al final llegó a comunicarse porque había un avión que los había llevado a Jordania. Mi más sentido pésame a todo el pueblo israelí por los acontecimientos ocurridos hace un año y decirles a todos los progres rojos comunistas y mala gente de este país qué pensarían ellos en mitad de un festival, de un concierto, como ahora en Zaragoza, que son fiestas del Pilar. Bajaran unos señores en paracaídas en nombre de la religión, de la Edad Media, y dijeran que nos matan a 1.400 y secuestran a 200 zaragozanas. ¿Qué les parecería a ellos? Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido. Esta chusma no tienen hermanas, no tienen hijos, no tienen hijas, hijes, pero vamos a ver una cosa, ¿cómo se puede estar a favor de semejante barrabasada? Esta gente no tiene el corazón. Cuando yo vea a alguien que se vaya voluntariamente de aquí a Palestina, diré que está defendiendo lo que dice él que está defendiendo. Pero mientras estamos viviendo de la mentira, del engaño y de trincar de donde sea. ¿Qué vamos a esperar después de la matanza que hubo hace un año del gobierno que tenemos con el Cerón de la Moncloa? El apoyo total a los terroristas. Por eso está gobernando en España con los terroristas de ETA y los terroristas de Terriore, que son Esquerra Republicana de Cataluña. La realidad es que el terror se apoderó ese día Israel. Y bueno, está claro, Israel se tiene que defender, que los otros también se defiendan, pero es lo que hay. Pues yo no tengo nada que ver con Israel, ni con Judea, ni con nada, pero lo viví. Cuando lo vi, desde entonces, me siento muy unida a ese pueblo, al pueblo israelí. Los admiro como un pueblo fuerte, un pueblo libre, un pueblo que defiende la libertad. Y mi total apoyo a Israel, porque lo que está haciendo va más allá de la autodefensa. Está defendiendo la libertad, las democracias, el mundo occidental. Nos están defendiendo a nosotros. Y que haya convocadas para hoy, sobre todo hoy, unas manifestaciones antisemitas es una auténtica vergüenza. Me gustaría preguntarle a la gente que va a acudir si quieren para España lo que está viviendo el pueblo iraní. La respuesta es les da igual. Evidentemente, les da exactamente igual. O sea, tenemos la izquierda más repugnantemente amoral, no es ni siquiera inmoral, es amoral. Le da lo mismo con tal de que en ese momento les convenga. Defenderían lo contrario si les conviniera. Y hasta que no entendemos eso, pues es que es muy difícil. Este mediodía hay que decir que hay un acto también en recuerdo de las víctimas en el Hotel Intercontinental de Madrid. Un encuentro decente, se entiende. Efectivamente. Bueno, pues hoy tenemos un día, pero esto no ha terminado. No ha terminado. Vamos a terminado porque vamos a ver si ha habido novedades. El gobierno está en un ataque en todas las direcciones, que no se sabe muy bien en qué va a acabar, pero en los juzgados seguro, y esta semana va a haber novedades importantísimas de carácter legal para los Sánchez Gómez. Este es capaz de tomar por asalto el cuartel de la Montaña con tal de no ver a su señora en la cárcel. La gente no sabe lo peligroso que es este tío. Vamos a verlo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.